¿Qué tal? Bienvenidos a Bebé a Bordo. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Gracias por todas las preguntas, por los comentarios y por las sugerencias que nos llegan todos los días. Después de ver estos programas, sabemos que hay muchas preguntas y queremos que junto con nuestros profesionales poder resolver, no sé si todas, pero la mayor cantidad de las inquietudes que tú puedas tener y acompañarte en este maravilloso mundo de ser papá. Recuerda visitar nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. También puedes visitar nuestro Facebook Bebé a Bordo Call y nos ubicas en Twitter, en Instagram, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y ahora suscribiéndote a nuestro newsletter, entonces vas a recibir información adicional. Entremos con los temas que nos interesan. Estamos hablando de la comida complementaria con tu bebé. A partir de los 6 meses empiezas a introducir otro tipo de alimentos, pero hay dos que uno tiene muchas dudas e inquietudes: la sal y el azúcar. ¿Cómo debemos manejar en la dieta complementaria de nuestros hijos? Hoy queremos hablarles acerca de la sal y el azúcar en la alimentación de los niños. La sal es un alimento que debemos incluir en la alimentación de los niños después del año de vida. Sin embargo, podemos empezar con ciertas cantidades pequeñas para acostumbrar el organismo de los niños a partir de los 11 y medio meses de vida. Esta sal es necesaria porque en nuestro país la sal es yodada. La sal es yodada quiere decir que la sal es un vehículo de yodo para la población infantil y para la población adulta. Es un alimento del cual no podemos abusar de su consumo y por ello debemos usarlo en mínimas cantidades. Tenemos también el azúcar que es este alimento que está en la lupa de la salud pública, el cual en teoría deberíamos retrasar su introducción hasta los 2 años de vida de los niños o quizás evitarlo por siempre. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser el culpable de muchas enfermedades y muchas condiciones patológicas en los niños, como lo son el sobrepeso y la obesidad, además de programarlos para gustar por sabores dulces y no por los sabores naturales de los alimentos. Por ello es mejor retrasar su consumo. Algunos sustitutos del azúcar o del sabor dulce podrían ser la miel y la panela. La miel debemos introducirla después del año de vida y la panela también en este mismo tiempo, siendo estos unos sustitutos, unos alimentos que podemos incluir en los hábitos de los niños para ese gusto o preferencia o quizás antojo que podemos darnos de vez en cuando en alguna de las preparaciones que hacemos cotidianamente en casa. Bueno, la recomendación es introducir la miel, la panela después del año y tener mucho cuidado cuando se trata del azúcar procesada. Esto no es para nada beneficioso para nuestros hijos. Vamos a dejar ese tema y nos vamos para otro tema. Respondiendo a la pregunta justamente que Carmen nos hizo llegar a nuestra página de internet, en donde nos decía que su niño tiene pie plano y que tiene que realizarse un tratamiento. ¿Cómo identificar si tu bebé tiene pie plano, está pisando mal? ¿Cuál es el tratamiento y el correcto cuidado que debemos tener? Te lo contamos a continuación. El pie plano es una de las patologías ortopédicas que más tiene mitos urbanos dentro de la cultura colombiana, digamos. El pie plano puede ser una variante anatómica normal y también ocurre que puede ser una patología específica del pie. Hay 2 tipos de pie plano. Uno que es flexible, en donde el pie se mueve, es capaz de moverlo uno, y otro que es un pie plano rígido. El pie plano rígido es aquella patología que requiere ser tratada muchas veces de manera quirúrgica, que produce dolor en los niños y que el no tratarlo puede producir degeneración articular de las articulaciones pequeñas del pie o del tobillo, mucho dolor y lo que se llama popularmente los callos en los pies. Ese es un pie que es un pie plano rígido. El otro grupo de pies planos, que es el grupo más frecuente, en el que más se consulta y el que más preocupa a las mamás por su frecuencia, es el pie plano flexible. El pie plano flexible también se llama pie plano fisiológico, es decir, que es normal que ocurra y ocurre generalmente en los niños hasta los 3 o 4 años de edad. ¿Por qué? Porque la cantidad de panículo adiposo o de grasa que hay debajo del arco es muy grande en los bebés. Los bebés tienen los pies gorditos, acolchonados,
Y eso es lo que hace ver al pie plano. Cuando los niños después de los 3 o 4 años persisten con ese pie plano, es lo que llamamos un pie plano flexible. Ese pie plano flexible se trata solamente en 2 ocasiones. La primera, cuando hay dolor al caminar o cuando hay dolor con las largas marchas, cuando uno sale al centro comercial, por ejemplo, o cuando hay cansancio específico al caminar. Generalmente el niño dice, papi, álzame, mami, cógeme. Esos 2 signos son los que permiten hacer tratamiento del pie plano. Los primeros que les dije a ustedes, los primeros 3 o 4 años, no necesitan tratamiento a no ser que sean muy sintomáticos. Después de los 4 años, se les coloca una plantilla. Los zapatos ortopédicos ya no se usan. Son duros, son caros, son feos y no sirven. Mientras que la plantilla se adapta al zapato que al niño le gusta, se adapta al zapato que el papá quiere comprarle y permite que el pie tenga una buena posición dentro del zapato y disminuye el dolor, disminuye el cansancio y hace que el niño tenga una vida normal. La plantilla se retira exclusivamente cuando el dolor termina. Como uno tiene que estarle cambiando porque a los niños les crece el pie, en una de esas que toque cambiarle la plantilla, uno puede decir, dejémoslo 8 días sin plantillas. Y si en esos 8 días la plantilla no la necesita porque no le duele, no se le vuelve a colocar plantillas. Pero si persiste con la sintomatología, se le vuelven a colocar las plantillas. Este tipo de pie plano flexible o fisiológico no necesita tratamiento quirúrgico. Así sea el pie muy feo, no necesita nada de eso. El otro pie, así no sea muy feo, sí necesita tratamiento quirúrgico. Y el 19 de octubre se recuerda el Día Internacional del Cáncer de Seno y se lo hace como una forma de llamar la atención del mundo entero de la importancia que tiene el tocarte, de la importancia que tiene el hacerte los controles para evitar estos altos índices de cáncer de seno. Y como un homenaje o como un programa especial, queremos hoy invitar al doctor Diego Vanegas, él es cirujano de seno y vamos a hablar sobre el especial de cáncer de seno. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Doctor, antes de entrar a esta entrevista, pues ya veníamos conversando un poco. Yo le decía lo alarmante que puede ser, las estadísticas cada vez son mayores de mujeres y mujeres jóvenes con cáncer de seno. Sí, cada día aumenta un poco más el riesgo de cáncer de seno en mujeres. El riesgo absoluto de tener un cáncer de mama en la población general, pues depende también mucho de la edad de la paciente y va aumentando, a medida que va aumentando la edad, aumenta el riesgo de tener el cáncer de seno. Normalmente una mujer entre 30 y 39 años tiene un riesgo de 1 a 220, 230 personas, o sea, una entre 230 va a tener algún día en su vida cáncer de seno. En los Estados Unidos hay algunas estadísticas donde hablan de que una mujer por cada 8 va a tener cáncer de mama. Entonces eso es una estadística muy alarmante. ¿Por qué son tan altos? ¿Por qué estamos hablando de la incidencia y de justamente para la mujer el seno ha proliferado tanto, ha aumentado tanto? ¿Cuáles son los factores de mayor riesgo para las mujeres? Precisamente el factor de riesgo más importante es el no tener ningún factor de riesgo. El 65% de las mujeres que tienen cáncer de seno algún día en su vida no tienen ningún factor de riesgo importante o relevante. Es por eso que las mujeres deben hacerse sin ninguna distinción, hacerse todos los controles, iniciar por el autoexamen de la mama y estarse haciendo, dependiendo de la edad, su mamografía cada año y el examen clínico. ¿Cuándo tiene uno que empezar a hacerse estos controles? ¿Cuál es la edad? El autoexamen se recomienda hacer a partir de los 20 años de edad. El autoexamen es el aprender a tocarte, ¿no? El saber y el poder identificar si algo extraño notas en tus senos. Y eso lo único que tiene que hacer uno es quizás el momento que se está bañando, que te vas a vestir, darte un par de minutitos para hacerlo, ¿verdad? Sí, cómo no. Y ya el examen o una mamografía o un control con un especialista, ¿cuándo debe arrancar una mujer y cada cuánto se lo debe hacer?
Dependiendo de los factores de riesgo adicionales que pueda tener, factor de riesgo heredofamiliar o factor de riesgo genético, la paciente debe iniciar la primera mamografía. La recomendación es hacerla la primera en tamizaje a los 40 años de edad. A partir de los 40 años de edad debe haber un mapeo de su seno desde el punto de vista imagenológico. Y debe realizarlo cada año o cada 2 años según lo determine el médico que la está viendo y los factores de riesgo que tenga. El examen clínico debe hacerlo desde edades muy tempranas, desde los 20, 25 años empezar a ir al médico para poder ir definiendo cuáles podrían ser los signos de alarma para la aparición de un cáncer de mama. Y este examen debe ser mínimo una vez al año. Si es una paciente con factores de riesgo muy importantes, lo debe hacer por lo menos cada 6 meses. Factores de riesgo importantes hablamos que son ¿cuáles, doctora? Hay varios factores de riesgo que tienen que ver desde el punto de vista heredofamiliar. Como el factor genético es más o menos del 10 al 15% del factor de riesgo, donde se determina el riesgo que pueda tener según una mutación genética que puedan tener estas pacientes, y dependiendo si lo tienen positivo o no esa mutación, pueden tener hasta más del 60% de tener cáncer de mama en su vida. ¿Los anticonceptivos son factores de riesgo? El haber consumido anticonceptivos, la exposición, no, le voy a decir, la exposición al horno microondas, a los celulares, que dicen que pueden llegar a ser detonantes. ¿Es cierto o siguen siendo simplemente mitos urbanos? Hay muchas cosas de esas que son mitos urbanos, pero sí es cierto, y lo estamos viendo sobre todo en mujeres muy jóvenes que planifican desde edades muy tempranas y duran durante muchísimo tiempo, Tomando más de hormonas. 8 años tomando anticonceptivos orales. No solamente los anticonceptivos orales, sino las inyecciones, el Yadel, todos los métodos desde el punto de vista hormonal. Doctor, me tengo que ir a una pausa en Bebé a Bordo, pero tengo muchísimas inquietudes. ¿Qué pasa con las mujeres que han tenido cáncer de seno o que están en embarazo y se les presenta un cáncer de seno? Quiero que conversemos de eso también. Venimos enseguida. Esto es Bebé a Bordo. De vuelta en Bebé a Bordo, nos acompaña el doctor Diego Vanegas, él es cirujano de seno, y hablábamos justamente de los factores de riesgo que tiene una mujer para tener mayor control, no podemos decir para tener un cáncer, que debe tener en cuenta y tener un mayor control para evitar un cáncer de seno. Pero doctor, ¿qué pasa con una mujer que ha tenido un cáncer de seno? ¿Al cuánto tiempo puede buscar o puede quedar embarazada, puede dar de lactar? O una mujer que está embarazada y entonces hay la aparición del cáncer de seno el momento de su embarazo. Bueno, casi siempre las pacientes, depende la etapa en que se le haya diagnosticado su cáncer de seno, pues depende también de todos los tratamientos que le vayan a dar, sobre todo desde el punto de vista oncológico. Hay varios quimioterapéuticos que pueden hacer que la mujer quede en una menopausia, para que tú me entiendas. Exacto, Y no va a poder quedar embarazada. Okay. Pero hay mujeres que, sobre todo que son jóvenes y no han recibido este tipo de tratamientos, que se le ha detectado el cáncer de mama de etapas muy tempranas, que se le puede trabajar desde el punto de vista de fertilidad, se le pueden inclusive guardar en bancos los óvulos y puede posteriormente quedar en embarazo. Entonces hay cosas muy buenas que se pueden hacer cuando se hacen diagnósticos tempranos del cáncer de mama. El problema es cuando ese cáncer es detectado tardíamente, como te decía, que tiene que recibir tratamientos muy fuertes que pueden llevarla a una menopausia a edades muy tempranas. ¿Qué pasa con una mujer en embarazo? Una mujer en embarazo donde encuentran justamente un cáncer de seno, pero ella está en un embarazo, obviamente quimioterapia y ese tipo de tratamientos no puede recibir. Sí, en el primer trimestre no es recomendable dar ningún tipo de quimioterapia. Es importantísimo manejar estas pacientes, sobre todo las mujeres que quieren quedar en embarazo, en su preparación para el embarazo también hacer un estudio muy formal de su seno, porque ya estando embarazada con el cáncer nos vemos abocados a hacer cosas muy diferentes a las que se hace normalmente con un embarazo o con un cáncer de mama.
pero normalmente lo que se hace es el tratamiento locorregional de la paciente y posterior al primer trimestre se hace todo lo que se tenga que hacer desde el punto de vista oncológico. Ahora, el retirar, ¿cuándo toma la decisión, usted como cirujano, de retirar el seno en la mujer, en una mujer que haya tenido cáncer? Hay varias indicaciones para retirar completamente el seno. Una de ellas es que el tumor, sea multicéntrico, que esté en varias partes en el mismo seno. Okay. Eso es importante. O que no haya una muy buena relación seno-tumor para poder definir si le podemos hacer una cirugía conservadora del seno o no. Hoy en día existe la cirugía oncoplástica, que es una cirugía muy importante porque podemos hacer resecciones muy grandes dentro de un mismo seno, reconstruirlo con el mismo tejido de la paciente y hacer reconstrucción del seno contralateral para dejar los senos simétricos. Ahora, doctor, hablando de lo de control que debemos tener todas las mujeres, pues hay que aprender a hacer esta evaluación, hay que aprender a hacer este examen, pero ¿cómo diferenciar? Muchas veces una mujer puede topar y lo que está topando es un ganglio que está un poco más inflamado y entra en pánico y en una angustia innecesaria. ¿Cómo debe identificar la mujer qué está bien, qué es normal y cuándo debo acudir entonces a donde el especialista? Bueno, el seno tiene una textura normal y una piel y un pezón y una areola que son normal. Sí. Cualquier cambio que pueda tener dentro de toda esta textura de la piel o de esta forma de la piel, hundimiento del pezón, retracción de la piel, inflamación de la piel palparse una masa. No es normal que una mujer tenga una masa en su seno. Hay muchas masas en los senos que pueden aparecer dependiendo de la edad, pero pueden ser masas benignas, no todas son malignas. Entonces, es muy importante, primero, hacer su autoexamen mensual, segundo, ir al médico en forma periódica para que éste le pueda ir enseñando cómo se hace y cómo se debe palpar cada cosa y qué seguimiento debe tener a eso. Y lo que usted ha dicho, el control y acudir a donde el profesional, ¿hay alguna manera, esto podría ser la única forma de prevenirlo? El cáncer de seno no se puede prevenir. Prevenir es llegar en un momento temprano, prevenir el tener el control y saber que estás por el buen camino, ¿no? No sé, sí. Es muy difícil detectar tempranamente un cáncer de seno con solo el autoexamen. Okay. Ese cáncer de seno se detecta con mamografía o con imágenes especiales del seno para poder definir algunas características que pueden tener algunas lesiones que nos pudieran indicar que hay sospecha de un cáncer y ahí mismo hacer biopsias o hacer lo que se tenga que hacer para diagnosticarlo tempranamente. A eso vamos. Doctor, yo le quiero agradecer por haber estado aquí, por haber compartido esto con nosotros, por llevarnos a esa reflexión de que debemos aprender a ser sumamente juiciosas cuando se trata del autocontrol, pero también ir a donde el profesional, acudir a donde el profesional. Como decía el doctor, no se puede prevenir un cáncer de seno, pero sí se lo puede detectar tempranamente y las consecuencias y los resultados van a ser diferentes. Así que le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Y doctor, después de que usted me estresa con este tema, le invito a que meditemos. ¿Sabe cuál es la manera adecuada para meditar? Aquí le enseñamos. Okay. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a Saru Yoga. Hoy vamos a hablar un poco acerca de por qué y cómo meditar. Básicamente la meditación nos va a servir para dejar ir el estrés, vivir más tranquilos y, como resultado, vivir más felices. Esto sucede cuando logramos enfocar la mente, reducir la cantidad de pensamientos que nos agobian en el día a día y desde ahí vivir una vida más tranquila, más en el presente. Para meditar necesitamos un espacio tranquilo en donde podamos estar en silencio o escuchando música que nos ayude a enfocar la mente. Se puede usar un cojín como este que tengo yo acá o cualquier cojín que les ayude a mantener la columna elongada. Esa es realmente la función del cojín. Cuando tenemos
la cadera más arriba que las rodillas, la columna se estira de manera natural, mucho más fácil, haciendo un esfuerzo mínimo en el abdomen. Podemos usar posturas como el medio loto, simplemente los pies cruzados delante de la cadera, con las rodillas tendiendo a bajar. La postura de la caja, o incluso la japonesa Seiza, en donde estamos sentados sobre el cojín arrodillados. Fíjese que en todas estas mi cadera está por encima de las rodillas, ayudándome a mantener la columna elongada. Eso es lo más importante. Segundo, nos vamos a centrar en sentir nuestra respiración. La primera técnica de meditación es simplemente sentir el aire que inhalamos y exhalamos. Con eso, la cabeza va a estar enfocada en una única tarea y va a empezar a ayudarnos a relajar, reduciendo la cantidad de pensamientos que tenemos. Podemos poner las manos con las palmas hacia abajo, con las palmas hacia arriba, más al centro, donde nos sintamos cómodos. Y simplemente nos toca cerrar los ojos y comenzar a sentir la respiración. Es muy importante entender que hay unos mitos acerca de la meditación que toca aclarar para que no se nos complique. La mente en blanco no existe. La mente en blanco realmente se refiere a una mente que se enfoca en una sola cosa, no se queda en blanco. Reducimos la cantidad de pensamientos y nos centramos en una sola cosa, pero siempre va a haber algo ahí en la cabeza. Lo que desarrollamos es la capacidad de enfocarnos en uno solo, mientras que los demás pasan casi que desapercibidos, pero nunca hay una mente en blanco. Quedarse absolutamente quieto tampoco es necesario al comienzo, eso se logra con la práctica. La meditación es como hacer cualquier tipo de ejercicio. Uno al comienzo puede hacer 5 repeticiones con un peso mínimo y a medida que practica podrá hacer cientos de repeticiones con pesos exagerados. ¿Okay? La meditación y la mente funcionan igual. Le damos una pequeña tarea como concentrarse en el aire mientras inhalo y exhalo durante unos 5 a 10 minutos. Si es necesario porque se me cansan los pies, voy cambiando de postura y simplemente continúo con la tarea de respirar o de ser consciente de la respiración. A medida que practico, la incomodidad del cuerpo se va a minimizar y va a desaparecer. Los tiempos se van a prolongar y nos vamos a sentir cómodos en una sola postura, simplemente sintiendo la respiración por tiempos más prolongados. La mente se va a mantener enfocada por mucho más tiempo con menos esfuerzo. Y así vamos a empezar a sentir cambios en nuestro estado de conciencia. Se pueden sentir de muchas maneras. Se puede aumentar la sensibilidad, se puede sentir como movimiento del cuerpo incluso cuando uno está quieto. Y se puede sentir como calor o movimiento de pronto de energía al interior cuando hacemos meditaciones. Al comienzo, seguro vamos a sentir incomodidad, cansancio y sueño. Es importante que si eso sucede, nos quedemos dormidos mientras meditamos, ya sea que lo logremos sentados o nos vayamos a acostar. Al comienzo lo primero es limpiar, dejar salir el estrés que tenemos para luego sí poder empezar a enfocarnos y lograr distintos estados de conciencia con la meditación. Y con esto nosotros nos despedimos agradeciéndoles por haber estado aquí en Bebé a Bordo, recordándoles que se deben topar, que se deben conocer tu cuerpo. Esa es la mejor señal que uno puede tener. Tópate sin miedo y acude a donde un profesional en caso de que veas que hay algún cambio, que veas que algo extraño está pasando. Esa es la mejor recomendación. Desde Bebé a Bordo les mandamos un abrazo muy especial. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. No olviden visitar nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. Además, ver el reprise de este programa en nuestro canal de YouTube.